Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. Pedro Sánchez no quiere responder al juez Juan Carlos Peinado en un cara a cara en la Moncloa, pero lo que sí que quiere es que se vea que tiene amigos, que tiene socios, nacionalistas e independentistas que le ponen la alfombra roja al presidente en sus sedes gubernamentales con tal de agasajar al líder supremo y conseguir muchas cosas. Financiación, pues para ella mejor que para las demás, ¿no? Competencias, más que para las demás comunidades, prebendas dedicadas en exclusiva a sus comunidades. Hablamos de Cataluña y del País Vasco, porque si el miércoles se reunió Pedro Sánchez con Per Aragonés en el Palacio de la Generalitat, hoy ha hecho lo mismo con Imanol Pradales, que es el nuevo lehendakari del PNV, y por eso pues se ha desplazado hasta Vitoria para verse en el Palacio de Ajuria Enea, que solo se utiliza para este tipo de actos, para actos protocolarios. Por tanto, para puestas en escena como las de hoy, donde los periodistas de la zona informan de que ha habido máximas medidas de seguridad, dice el diario El Mundo, y donde ni Sánchez ni Pradales han querido hacer declaraciones posteriores. Nos tenemos que remitir a lo que dicen sus propios equipos y lo que los protagonistas han publicado en las redes sociales. Lo importante es la foto. Ese saludo inicial, la sonrisa de oreja a oreja, el traje azul marino y la explicación también del hijo del árbol de Guernica, ¿no? Es el primer encuentro que mantienen ambos después de que Pradales llegara al poder hace un mes tras pactar con los socialistas vascos. Recuerden, ganó en votos el PNV las elecciones, pero empató en escaños con EH Bildu, que cosechó un resultado histórico. El momento elegido para verse hoy es clave, porque los 5 votos del PNV en el Congreso facilitaron la investidura de Sánchez en noviembre del año pasado, que fue un momento en el que firmaron un documento con cantidad de objetivos. Y por eso hoy se han visto, ¿no? Pradales quiere que se culmine el traspaso de todas las competencias recogidas en el Estatuto de Guernica e insiste en que los compromisos están estancados desde hace mucho tiempo, desde 2020, año en el que Sánchez aprobó un calendario de negociaciones para hablar del traspaso, por ejemplo, del régimen económico de la Seguridad Social o de la titularidad de los 3 aeropuertos y de los puertos de Bilbao y de Pasaia en Guipúzcoa. Esta semana han avanzado, lo recordamos, con la Ertzaintza en ese punto, en los aeropuertos, pero también en los puertos. De todo eso van a tener que hablar también próximamente y está previsto que la próxima semana el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se reúna con el representante del gobierno vasco. Fíjense, si hablamos de consejeros, pues todos sabemos cuál es normalmente el denominador común en todos los gobiernos autonómicos, ¿no? Está el consejero de Economía, el de Educación, el de Hacienda, el de Sanidad, pero el del País Vasco también tienen un consejero de autogobierno. Y es que con la que se van a reunir ahora desde el Ejecutivo Central para poner en marcha esa comisión bilateral, que ellos además le han puesto el apellido de permanente, para avanzar en este tipo de reclamaciones nacionalistas. Bueno, hay ciudadanos, por tanto, de primera y ciudadanos de segunda en España. Es una lástima, pero es así. Y es normal que las comunidades autónomas gobernadas por el PP, las ninguneadas, hayan puesto el grito en el cielo, empezando por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ha acusado hoy al presidente del Gobierno de usar lo que es de todos, pero a su antojo. El Gobierno de España no tiene un plan de financiación autonómica para nuestro país. El Gobierno de Sánchez está demostrando su incapacidad y su negligencia y está utilizando la financiación autonómica para pagar un precio político con sus socios separatistas. Claro, el tema de la financiación autonómica tiene que ser abordado sí o sí y cuanto antes entre todas las comunidades autónomas para que haya un reparto justo. Eso es lo que reclaman las autonomías y eso es lo que se niega a dar el ministerio de María Jesús Montero, de la vicepresidenta del Gobierno. Bueno, de la reunión de hoy de Sánchez y Pradales podemos extraer 2 conclusiones principales. La primera es que el presidente no está pasando por su mejor momento, por la investigación del caso Begoña, porque sus proyectos de ley que dependen del capricho del fugado Carles Puigdemont, pues vemos que van fracasando, ¿no? Como hemos visto esta misma semana. Así que necesita afianzar su relación con sus socios. Por eso les decía yo que necesita demostrar que tiene amigos, ¿no? Y el PNV es uno de ellos. Y la segunda conclusión es que Sánchez quiere que las cosas cambien con el gobierno vasco porque con el anterior lehendakari, con Iñigo Urkullu, pues no había demasiado entendimiento. Así que ahora quieren demostrarnos que la situación ha cambiado y que quieren quererse. De hecho, el propio Sánchez en X
ha dicho que el encuentro de hoy, el objetivo principal era impulsar las excelentes relaciones que existen entre ambos gobiernos, desde una voluntad compartida de colaboración y cooperación conjunta, es textual. Lo que ha dicho, sin embargo, en la parte del gobierno vasco, ha dicho que la relación, la reunión mantenida hoy sirve para que los cauces de diálogo que ha mantenido hasta ahora pues sigan en una buena sintonía, que sigamos con la buena sintonía existente entre ambos ejecutivos, dicen. Ahora sí quieren llevarse bien, ahora sí puede haber muchas más contrapartidas, ¿no? Por eso quieren quererse. No ocurre lo mismo con Extremadura, Madrid, Galicia, Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana, etcétera, etcétera. Y por eso la mayoría han reclamado que convoquen una conferencia de presidentes, como dice la ley, que lleva casi 2 años sin reunirse. El ministro de Política Territorial, ya lo saben, Ángel Víctor Torres, esta semana ha dicho que ya está convocada, que no se enfaden demasiado, que en el mes de septiembre podrán verse con los presidentes autonómicos. Y además ha dicho una cosa más, que el PP está haciendo el ridículo anunciando recursos judiciales, porque él mismo, el ministro, informó a Génova el martes de la convocatoria de esta conferencia de presidentes. Esta afirmación al presidente de Aragón, al popular Jorge Azcón, pues no le ha gustado, dice que no le vale la excusa. Yo creo que esas declaraciones del ministro se califican por sí solas. El ministro habla de ridículo, pero yo creo que es el ridículo que está haciendo él. ¿Cómo que llama a Génova para decidir lo que afecta a los aragoneses? Lo que afecta a los aragoneses lo decidimos en Aragón, y lo que tiene que hacer es llamar al presidente de Aragón. Es que Génova es mi partido político, pero yo soy el presidente de Aragón, y son cosas distintas. Bueno, tampoco le ha valido al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida, que ha querido darles un consejo a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular para que no se fíen. Se ha tomado esta decisión, en mi opinión, porque nos hemos ido a los tribunales, los gobiernos del Partido Popular, si no creo que no se hubiera tomado, pero mi consejo a los presidentes autonómicos, que no les toque dar ningún consejo, pero mi sugerencia es que mientras no se celebre, ni siquiera cuando se convoque, mientras no se celebre, hasta que no estén en la mesa con el presidente del gobierno, que no quiten el recurso por si acaso. Pero ante este ruido, el ministro Ángel Víctor Torres hoy ha dado una entrevista a la agencia EFE para seguir explicando por qué no la han convocado hasta ahora. Y también pues para hacer gala de que ellos han convocado muchísimas. Pedro Sánchez hizo más conferencias de presidentes presenciales con una pandemia en los años de la legislatura anterior que todas las que hizo Rajoy en 6 años. O sea, no está el PP para dar ninguna lección de conferencias de presidentes. Se establece que tiene que haber 2 al año, pero hay que reconocer que el año 23 fue un año de citas electorales, de investiduras, y en el año 24 hemos tenido también adelantos electorales, que lo que lleva al sentido común es que la conferencia se haga con los presidentes y presidentas, ¿no? Hombre, esto es jugar haciendo un poco de trampas, señor ministro, porque claro, dice, es que hemos convocado más que ningún otro gobierno, claro, porque ha habido una pandemia. Nos han encerrado en nuestras casas de manera ilegal, han muerto miles de personas y ustedes tenían que reunirse con las comunidades autónomas, donde tienen cedidas las competencias de sanidad. Obviamente, aunque después hablemos del caso mascarillas, ¿no? Y de qué ocurrió con todos los contratos llevados a cabo por diferentes ministerios o algunos gobiernos autonómicos, como el Balear, presidido en ese momento por Francina Armengol, pero ¿cómo no se iban a reunir con las comunidades autónomas en ese momento? Eso no vale, no vale. Pero bueno, volviendo al encuentro de Sánchez con Pradales, José Luis Rodríguez Zapatero también se desplazó hasta allí, hasta el Palacio de Ajuria Enea, cuando gobernaba Patxi López. Eso se podía justificar, porque es alguien de su cuerda, de su mismo partido. Pero lo que está haciendo Sánchez ahora es hacerlo por puro tacticismo, por ese acuerdo que tienen para la investidura. Bueno, estos días, por cierto, volvemos a hablar de Zapatero, porque va a estar al frente de la misión del Grupo de Puebla para la supervisión de las elecciones que son históricas de este domingo, las que se van a celebrar en Venezuela. Y por eso cambiamos de asunto. Históricas porque desde que el chavismo llegara al poder en 1999, la violación de derechos humanos en aquel país ha sido insoportable. La persecución y la tortura de los que no piensan igual que el dictador, pues ha sido el pan de cada día y hemos dado fe de ello aquí en Es Radio. Ha hecho además que cerca de 8 millones de venezolanos hayan tenido que emigrar de su querido país.
donde una parte muy importante de ellos son refugiados o son solicitantes de asilo. Así que el terrible legado que cogió después Nicolás Maduro, el mismo que ha hecho a través de la justicia, que la justicia chavista, que María Corina Machado, la valiente líder de la oposición, haya quedado inhabilitada. De eso estamos hablando, de ese régimen. Así que las elecciones presidenciales de este domingo son decisivas, sobre todo porque, según las encuestas, la oposición podría derrotar al chavismo, expulsarlo del poder. Normal que haya nerviosismo en la narcodictadura. El propio Maduro, en su mitin en Caracas hace unos días, mostró su preocupación con el mayor de los ataques. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Un discurso más que violento, amenazante, ¿no? Y que ha preocupado a la comunidad internacional, desde el presidente de Brasil al chileno Gabriel Boric. Y a esas encuestas independientes que pronostican una victoria de la oposición liderada por Edmundo González Urrutia, es a la que se ha referido el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, en una entrevista esta mañana en Es la Mañana de Federico. Es absolutamente cierto que la ventaja que tiene Edmundo González sobre Maduro raya los 40 puntos y es una tendencia irreversible, imposible de revertir. Así que el próximo domingo, Dios mediante, vamos a estar celebrando la vuelta a la libertad y a la democracia. Bueno, los líderes de la oposición, María Corina Machado y Edmundo González, han denunciado en varias ocasiones el aumento de la represión por parte del régimen venezolano ante la proximidad de las elecciones. Incluso algunas organizaciones internacionales se han hecho eco de las más de 100 detenciones que se han producido entre las filas de la oposición durante la campaña electoral. Nos lo cuenta Esther Nieto. La campaña electoral de Venezuela ha estado dominada estas semanas previas por la tensión y polarización. Se ha convertido en una de las más intensas y decisivas de la historia reciente del país, pero a su vez se ha visto manchada por incesantes amenazas y persecuciones ordenadas por la dictadura de Nicolás Maduro. En estos últimos 21 días de campaña se han producido más de 100 detenciones vinculadas a críticos y opositores del régimen, entre los que figuran activistas, líderes y simpatizantes de la oposición dirigida por Edmundo González Urrutia. La televisión y otros medios nacionales custodiados por las autoridades chavistas también han censurado toda aparición que pudiesen tener los opositores. De hecho, incluso líderes de la oposición han tenido dificultades hasta para acceder a actos de campaña. La denuncia sobre el uso indebido de recursos estatales para promover la reelección del régimen chavista también han sido constantes, algo a lo que precisamente hizo referencia ayer en el cierre de campaña el candidato a la presidencia Edmundo González. Ellos podrán tener el control del Consejo Nacional Electoral, podrán tener el control del Tribunal Supremo de Justicia, pero nosotros tenemos el amor, el apoyo y el entusiasmo de la gran mayoría de los venezolanos que quieren un cambio en paz. También se muestra convencido de su victoria en los comicios porque el pueblo venezolano desea un cambio que no se ha vivido desde los últimos 25 años. Por su parte, el propio Maduro, que percibe el rechazo popular, ha tenido que recurrir a la fuerza y represión e incluso se han llegado a documentar casos de expropiaciones a hoteles y restaurantes por prestar servicios a opositores. Sin embargo, para el dictador esta campaña ha sido admirable y heroica. Estoy preparado para una gran victoria. Y sé que nuestro pueblo lo va a volver a hacer. Vamos a volver a ganar y se abrirán las compuertas de un tiempo bendecido, milagroso, de paz, estabilidad y prosperidad. Con estos antecedentes, lo que ocurra el domingo en los comicios es una incertidumbre, aunque la propia Casa Blanca ya ha advertido de que cualquier represión política y acto de violencia será inaceptable. Gracias, Esther. Mientras tanto, el exalcalde de Caracas, también esta misma mañana, Antonio Ledezma, aquí en Es Radio, ha lamentado el papel cómplice de José Luis Rodríguez Zapatero. Dice, vamos a ver, una persona, un expresidente de España que esté al servicio de la dictadura comunista y que se convierte, dice, en un Juan Carlos Monedero más que celebra y de manera desaforada las andanzas del chavismo y del madurismo. Claro, es que esta es otra. ¿Han visto ustedes el vídeo del ridículo de Monedero bailando en el escenario, acompañando a Maduro
y a sus cómplices en un mitin. Ha sido en la ciudad de Valencia, al oeste de Caracas, con una gorrita y bailando merengue. ¿Lo han visto? Y además, después del baile, se le escucha decir, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Eh? Mientras está siendo grabado. Además, mira a cámara mientras baila ese merengue. Bueno, obviamente, algunos de los exiliados que han tenido que salir de Venezuela, diputados venezolanos de la Unidad Democrática, han puesto el grito en el cielo, entre ellos Franco Casella, que ha dado una entrevista en Telemadrid en la que ha lamentado el papel de uno de los fundadores de Podemos. Lástima que la toma no enfoca los pies, porque yo siento que está bailando sobre el charco de sangre de miles de venezolanos que han caído en la lucha. Baila sobre los que están en prisión, baila sobre los millones que no podemos reencontrarnos con la familia, o lo que hemos sido perseguidos, o lo que hemos asumido la democracia y tenemos el exilio como recompensa. Baila sobre la dignidad y definitivamente baila al ritmo que le pone quien le paga. En fin, lo que sabemos es que las elecciones del próximo domingo van a ser observadas por diferentes grupos internacionales, van a acudir a ese país, a Venezuela, para garantizar que no haya infracciones en el proceso, donde también va a tener un papel primordial el ejército, ¿no? ¿Qué decisión va a tomar? Bueno, también hay una delegación española que, no obstante, la Embajada de Venezuela en Madrid ha intentado paralizar. El 17 de julio envió una carta al Ministerio de Asuntos Exteriores para decirle que no iba a permitir la entrada en el país de una delegación del Senado, del Partido Popular, ¿no? que es el que goza de mayoría absoluta. En esa carta se notificaba que el programa de acompañamiento, así lo llamaban, de cara a las elecciones, que ha diseñado el Consejo Nacional Electoral, no contempla una misión de verdulería internacional por parte del Senado español. Eso es lo que nos dijeron, ¿no? Y nos dijeron que en caso de que hubiera algún representante parlamentario que acudiera allí y que pretendiera violentar las normas electorales de la República Bolivariana de Venezuela, ingresando en territorio venezolano sin que haya sido invitado, pues que serían inadmitidos. Bueno, la oposición venezolana de Edmundo González Urrutia y de María Corina Machado son los que han invitado a los diputados y senadores del PP como observadores, porque se temen lo peor, a pesar de que las encuestas los dan como ganadores, ¿no? La delegación del PP, Camino de Caracas, está compuesta, ya lo saben, por el portavoz del partido en el Congreso, por Miguel Tellado, también por la portavoz adjunta en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, y también, bueno, por Macarena Montesinos y Belén Hoyo. El vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, ha dicho en X que si son detenidos al llegar al aeropuerto de Caracas, van a reclamar al jefe de los observadores de Maduro, ya saben a quién, ¿no?, a Zapatero, para que les explique su situación y para ver del lado de la pluralidad y de la democracia en la que están, en la que está el señor Zapatero. Implacable. Así que es muy importante que estemos pendientes de lo que vaya a ocurrir este fin de semana en Venezuela. No obstante, de vuelta a nuestro país, tenemos noticias de última hora y que tiene que ver con la imputación, la investigación a la mujer del presidente, a Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, y sobre todo porque ya saben que el juez Juan Carlos Peinado citó a declarar el próximo martes en calidad de testigo al presidente del gobierno. En este caso, lo que hizo el juez Peinado fue reclamar que él se dirigiera al Palacio de la Moncloa un día antes, ya para colocar el lunes los dispositivos electrónicos para poder grabar lo que fuera a explicar como testigo y el martes se produciría esa citación, esa entrevista. Sánchez, ya saben, que redactó un escrito en el que le imponía al juez lo que tenía que hacer. Le decía que tenía que hacerlo por escrito, por su condición de presidente del gobierno y no como marido de Begoña Gómez. Y, bueno, pues recurría a un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Bueno, pues hoy, y es la noticia de última hora, el juez ha decidido responder a la carta del presidente diciéndole que ha de mantenerse la toma de la declaración en los mismos términos y condiciones en que fue acordada por la providencia del 19 de julio. Es decir, que tiene que ser presencial y grabada. Y ellos van a hacer las preguntas, nada de por escrito. Dice además el juez Juan Carlos Peinado que lo anterior, y yo creo que aquí han dado listo, dice lo anterior no obsta a que si el testigo, es decir, si Sánchez cree que puede colaborar eficazmente con la Administración de la Justicia, que es lo que él manifiesta por escrito, lo recuerdan, ¿no? Él dice que quiere colaborar en todo momento, pero dentro del marco constitucional. Dice, si quiere colaborar, pues que participe
junto al instructor de los hechos relevantes de los que él ha tenido conocimiento por razón de su cargo y que lo ponga de relieve en su declaración a fin de que se realice una nueva concerniente a estos hechos. Es decir, que si usted, en calidad de presidente del Gobierno, sabía todo lo que se estaba dedicando su mujer Begoña Gómez, pues ahí puede haber un posible delito de tráfico de influencias. Y a lo mejor la situación del propio presidente podría cambiar, porque ahora recordemos que está como testigo. Pero es que a lo mejor puede pasar a ser imputado, investigado. De ahí que ahora el juez del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid le responda de esta manera. Lo que sabemos también es que hay mucho nerviosismo en el Gobierno. Hoy, por ejemplo, el abogado de Begoña Gómez ha presentado también un recurso de súplica ante la Audiencia Provincial de Madrid en el que pide que no se espere hasta el 30 de septiembre para resolver su petición de que se archive la investigación. La defensa de Begoña Gómez considera que esperar hasta tan tarde le puede causar un perjuicio de imposible reparación a Begoña Gómez, ¿eh? Así que dicen, por favor, que lo resuelvan cuanto antes. Y esto, pues en el Partido Socialista crea mucho nerviosismo. Rubén Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, sí, porque en el PSOE esperan que prosperen ante la Audiencia Provincial los recursos que piden archivar el caso y que está previsto que se den a conocer el día 30 de julio, cuando Sánchez declararía como testigo. En la actualidad hay 3 que están pendientes de resolver, pero en la que tienen más esperanzas es en la que registró la Fiscalía. Los socialistas llevan tiempo acusando al magistrado de hacer una investigación prospectiva o, como dicen en privado, está buscando a ver si pesca algo. En Moncloa y en Ferraz reiteran que esto está prohibido. Cualquier defecto de forma o cualquier error de peinado va a ser aprovechado por Sánchez para tratar de cerrar el caso. Si la Audiencia Provincial no hace caso a los recursos de la Fiscalía, en el Gobierno dejan la puerta abierta a una recusación que tendrían que presentar, dicen, las defensas. El objetivo sería apartar al juez por prevaricación, pero no está claro quién sería el primer abogado que lo registraría, aunque todo apunta que podría ser la defensa de Carlos Barrabés y luego ya le seguiría Antonio Camacho como representante de Begoña Gómez. Bueno, veremos si en la tarde del día de hoy, y además en el tema a partir de las 6 de la tarde en la tertulia podremos comentarlo, veremos si hay una reacción posterior del propio presidente del Gobierno a lo que acaba de decir el juez Juan Carlos Peinado. Hacemos una pequeña pausa y ahora volvemos con más noticias. Y hoy todos los ojos están puestos también en París, donde a las 7:30 de la tarde arranca la espectacular ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos que va a recorrer el río Sena. Todo un reto de seguridad que tendrá en vilo a las autoridades francesas, que no pueden permitir ningún imprevisto, y especialmente después de que la red ferroviaria francesa haya sufrido hoy un ataque masivo por un sabotaje a primera hora de la mañana. Carmen Arreaza, buenas tardes. ¿Qué tal, Leticia? Muy buenas tardes. La Fiscalía de París y los servicios secretos continúan investigando ese ataque a 3 de los 4 grandes ejes de la alta velocidad de París y que ha dejado solo en lo que llevamos de jornada 250.000 afectados. De hecho, no se prevé que se recupere la normalidad en todo el fin de semana debido al fuerte ataque coordinado, como apuntaba el ministro de Transportes francés, Patrice Vergriet. Hoy todos los elementos que tenemos demuestran que fue premeditado. La coincidencia de las horas, todo se hizo a las mismas horas. Una investigación está ya en marcha y todo nos indica que son incendios criminales por la dimensión y por su coincidencia en el tiempo, que es más que sospechoso. La investigación por parte de la policía francesa sigue abierta y a contrarreloj, pero desde Israel su ministro de Exteriores ha asegurado en sus redes sociales que Irán está detrás del sabotaje a esa red ferroviaria. El ministro israelí ha añadido en ese mensaje en X que Irán estaría preparando además un atentado contra la delegación olímpica israelí durante los Juegos Olímpicos. Unas acusaciones que no han sido corroboradas por las autoridades francesas, que han pedido cautela y que intentaban poner el foco en la ceremonia inaugural de esta tarde. Así lo hacía la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. Es inaceptable lo que ha ocurrido, pero no impactará la ceremonia de esta noche porque no tiene consecuencias sobre la red de transporte en el ámbito de la región Île-de-France.
Por otro lado, el aeropuerto francés de Basilea, Leticia, ha reanudado ya sus operaciones tras haber sido desalojado esta mañana tras un aviso de bomba falso. Este es un asunto que abordaremos dentro de unos minutos con especialistas en temas de seguridad. Y cambiamos de asunto. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado su encuesta de población activa del segundo trimestre, en la que la tasa de paro se mantiene por encima del 11,27%, incluso en plena temporada de verano, cuando tradicionalmente se generan más empleos. El comportamiento del empleo en este trimestre ha sido positivo, como es habitual en el arranque de la temporada estival y el fuerte tirón del turismo. Sin embargo, esta creación de empleo trimestral es un 30% inferior a la generación de empleo en el mismo periodo del año anterior. Gabriel Moreira, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, según la EPA, los datos de ocupación han crecido en 434.000 personas, lo que supone un total de 21.694.000 trabajadores. Sin embargo, los datos no son del todo positivos. Si comparamos las cifras con el año 2023, el país ganó un total de 624.000 empleados en este mismo trimestre, por lo que el crecimiento de personas ocupadas ha descendido notablemente, en concreto un 30%. Por otro lado, las cifras de paro también han sufrido un peor comportamiento respecto al año anterior. En concreto, el paro ha descendido en 222.000 personas, un 7,5% menos que el trimestre anterior y un 41% menos que hace un año. De esta manera, el descenso del paro en este segundo trimestre es inferior a los registrados en el mismo periodo de 2023 y 2022. También hemos podido conocer la tasa de paro juvenil. En este sentido, las cifras publicadas son positivas, puesto que se han visto reducidas en más de un punto en los últimos 3 meses, situándose así en su nivel más bajo desde 2008. Por su parte, la cifra de autónomos también se ha visto afectada. Un total de 72.800 han dejado de pertenecer a este sector, lo que refleja las dificultades para la creación de empleo por cuenta propia. Gracias, Gabriel. Datos que, como ven, tienen luces y sombras y que, sin embargo, no impide que el Gobierno lance las campanas al vuelo. Eso es, las reacciones del Ejecutivo sobre este asunto no se han hecho esperar. Por ejemplo, la del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que afirmaba que mejora el mercado de trabajo y que esto está contribuyendo al refuerzo de la economía de las familias. El empleo sigue siendo el principal motor de la economía española. Hay más gente trabajando que nunca, en torno a 21,6 millones de personas, 80.000 más que el trimestre anterior. Esta mejoría del mercado de trabajo está contribuyendo de manera efectiva a reforzar la economía de muchas familias, impulsando con ello nuestro crecimiento económico. Y cambiamos de asunto porque también hay novedades de otro que salpica al Partido Socialista, el caso Koldo, porque el Tribunal Supremo ha decidido que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, es el competente para seguir investigándolo. Deja de esta manera fuera a la Fiscalía Europea. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. La Sala Penal ha asignado al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional y no a la Fiscalía Europea la competencia para investigar las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas en distintas administraciones públicas durante la pandemia. El tribunal resuelve así la cuestión de competencia planteado por el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, y concluye que la Fiscalía Europea no es competente para investigar los hechos porque no afectan a los intereses financieros de la Unión Europea. En el auto notificado este viernes, la Sala Penal del Tribunal Supremo acuerda que en este momento debe ser el Juzgado Central de Instrucción número 2 el competente para investigar los hechos, incluidos los contratos adjudicados por los servicios de salud balear y canario, objeto del procedimiento de la Fiscalía Europea, manteniendo esta su competencia sobre tales expedientes en lo relativo exclusivamente a la determinación de la posible comisión de un delito contra los intereses financieros de la Unión Europea. Gracias, Miguel Ángel. Y 11 años y 2 días después del fatal accidente de tren en Angrois que provocaba 80 muertos y más de 140 heridos, por fin hay una sentencia condenatoria y no solo para el maquinista, también para el que fuera director de seguridad de Adif. Eso es, Leticia. El juzgado de lo penal número 2 de Santiago de Compostela ha condenado a 2 años y 6 meses de cárcel a Francisco Garzón, quien conducía el tren Alvia que descarriló en la curva de Angrois el 24 de julio de 2013. Del mismo modo, el que fue director de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortavitarte, ha sido condenado también a esa misma pena por 79 delitos de homicidio y 143 delitos de lesiones por imprudencia grave. Maite Garrido. En la sentencia, la jueza Elena Fernández Currás ha considerado probado que ambos son responsables de 79 delitos de homicidio y de 143 de lesiones por imprudencia grave. Además, quedan inhabilitados para el ejercicio de sus profesiones durante 4 años y medio y deben indemnizar con más de 25 millones de euros a las víctimas, con responsabilidad civil directa en QBE y Allianz
global, las aseguradoras de los organismos públicos Renfe y Adif. Esta sentencia llega un día después de cumplirse un año desde la finalización del juicio y 2 días después del 11º aniversario del siniestro, que fue, les recordamos, el descarrilamiento del tren Alvia ocurrido en la curva de Angrois el 24 de julio de 2013. Por su parte, Manuel Prieto, el abogado que defiende al maquinista del Alvia accidentado, ha avanzado que recurrirá la sentencia conocida este viernes. Gracias, Maite, y ahora nos vamos con la información deportiva. A las 7:30 arranca la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. Guillermo Domínguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Leticia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues esperas? Ansiosos ya, la verdad es que espero un gran espectáculo lleno de originalidad. Va a ser un recorrido de 6 kilómetros por el río Sena, por el centro histórico monumental de París, entre los puentes de Austerlitz y Jena, junto a la Torre Eiffel, los jardines del Trocadero, lleno de autoridades, unos 100 jefes de Estado y de Gobierno, y espero pues una gran ceremonia llena de originalidad y donde al parecer van a actuar juntas Celine Dion y Lady Gaga, así que eso se ha venido especulando. Eso son las especulaciones, Eso y son también especulaciones, pero claro, bueno, cuando claro. el río suena, cuando el río cena y cuando el río suena. Totalmente. Tenía que hacer el chiste, lo siento, Leticia. No, a mí me gusta, es que me gusta ese juego de palabras. Pero nos la previa de los españoles que van a debutar mañana. ¿Qué nos espera? Sabemos de judo, de ciclismo, Alcaraz y Nadal como pareja de dobles. Bueno, tenemos un poco de todos, de todo. Y el Real Madrid de básquet ficha a Ibaka. ¿Qué nos puedes contar? Sí, pues que vuelve Ibaka después de su periplo en la NBA. ¿Recuerdas aquellas palabras de José Blanco cuando fue ministro, diciendo que había conseguido la nacionalización de IKEA, en referencia a Serge Ibaka? Pues sí, vuelve Ibaka al Real Madrid después de 9 temporadas, así que un gran refuerzo, sin duda, a la pívot congoleño, que viene a reforzar un equipo donde pues ha renovado también a Sergio Llull, continúa también, por ejemplo, Mario Gezon, ya después de ese affair que tuvo, que aparentemente iba a haber fichado por el FC Barcelona. Y bueno, pues el Real Madrid reforzándose tanto en baloncesto como en fútbol, porque mañana presentan a Endrick en el Estadio Santiago Bernabéu a partir de las 12 del mediodía, el joven brasileño que acaba de cumplir los 18 años. Así que, bueno, pues tenemos muchas cosas aparte de los Juegos Olímpicos, fútbol, baloncesto, mucho que cortar. También mucha tela que cortar. También el Atlético de Madrid, que parece que va a llegar enseguida Artendovi, que estaría también cerrado Robin Lenormand, el central que ha ganado la Eurocopa, ahora el central internacional español con la Real Sociedad, y vuelven a intensificarse las negociaciones por Mikel Merino, que está más complicado su fichaje, pero bueno, en el Atlético de Madrid no pierde la esperanza en hacerse con los servicios del centrocampista navarro. Pues muchísimas gracias, Willy, por contarnos tantas cosas. Un placer. En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio.